Es Conversando con los Profes, un programa para hablar de educación. Sean todos bienvenidos, tenemos un nuevo capítulo para ustedes. Mi nombre es Diego Rodríguez. Hola, Gaby. Hola, Diego, ¿qué tal? Igual, bienvenidos a todos. Espero que disfruten mucho de este capítulo porque el título es Alert Spoiler, leer un libro sí funciona. Sabes que hemos hablado muchas cosas relacionadas con lectura y muchas de ellas inclusive se han relacionado de cómo influir que las personas empiecen a leer, pero quizá desde un punto de vista más cercano. Me explico. Yo como padre influenciar, comprarle, qué sé yo, algún libro a mi hijo que quizá le pueda gustar y que de esa manera empiece a leer, o el profesor de la escuelita que le vincula a... Ahora, ¿qué tal si esta idea, que es una idea, digámoslo, muy, no sé, individual, poderlo hacer más grupal, poderlo llevar a un mundo mucho más grande? Entonces no quiero enseñarle el gusto por la lectura a un ser humano, sino a un conglomerado, a un grupo de personas, ¿sí? Y justamente tenemos hoy una persona que está haciendo eso, ¿sí? Y queremos que nos pueda contar cómo lo hace, cómo funciona y qué le motiva, ¿no?, a hacer todo esto que está acá. Así que ayúdanos con la presentación de la persona. Por supuesto, tenemos el día de hoy a Gina López. Es comunicadora, gestora cultural, investigadora y educadora. Su trabajo cruza lectura, arte, territorio y memoria para abrir caminos hacia la justicia social, ambiental e intercultural. Es magíster en estudios de la cultura y especialista superior en museos y patrimonio por la UASB, diplomada en artes del libro por la UNA Argentina, licenciada en comunicación por la PUCE y candidata a magíster en investigación en educación por la UNLP Argentina. Durante más de 10 años ha llevado libros donde otros llevan excusas como parques públicos, comunidades amazónicas, canoas, centros culturales y espacios comunitarios. Es la mente detrás de iniciativas como Picnic de Palabras de Ecuador, el Bibliobarco Verde Napo y la Biblioteca Pública Amazónica del Maco. En cada proyecto ha tenido vínculos entre personas de historias y territorio, demostrando que la lectura no necesita paredes, solo ganas. Hoy lidera el desarrollo de las ludobibliotecas en la Fundación CRISFE dentro del programa Aristeca, si me corrigen luego, donde acompaña a infancias vulnerables, madres adolescentes y víctimas de trata mediante arte, juego y mediación lectora. Su enfoque combina sensibilidad, rigor y una convicción firme, que un libro entregado en el momento adecuado puede convertirse en un acto de reparación y esperanza. Así que con este texto bastante inspirador, pues vamos a darle la bienvenida. Tu pregunta, digo, ya volví a Quito, pero sí, viví 5 años allá, yo soy quiteña, nací aquí, pero me fui a la Amazonía antes de la pandemia, en 2019. Ah, ¿tú lo viviste por allá? ¿No? Sí. Si es que la puedes introducir ahí, ¿cómo fue por allá también, no? Claro, muy diferente, ¿no? Yo creo que esa experiencia de cambiar de territorio, todo lo que uno va aprendiendo, ¿no?, en ese descubrir del viaje, ¿no? Esta idea del viaje y permitirte permear por la experiencia te transforma, ¿no? Entonces sí, fue un cambio radical aquí, una capital, irte a una ciudad como el Coca, era en el Coca donde estuve viviendo, en Orellana, Amazonía Norte, ya se imaginan, una Amazonía petrolera, un territorio en disputa por los extractivismos, pero también por las luchas colectivas, súper intercultural, habían asociaciones de mujeres indígenas, de 3 nacionalidades, Shuar, Quichua, Amazónico y Guarani. Entonces era un territorio muy rico en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo ecológico, estaba Parque Yasuní. Entonces, claro, ahí empecé a vincularme desde lo que yo sabía hacer, pero desde otro lugar, ¿no? Quizás un lugar más desde lo comunitario, otras formas de hacer, un aprender a ser diferente con otras lógicas, ¿no? Allá se vivía un abandono estatal que hasta ahora persiste, muchos docentes, mucha gente con difícil acceso a su profesionalización. Había muchas necesidades, un territorio hermoso, muy rico, pero con muchas necesidades para satisfacer y también con gente muy creativa que estaba haciendo un montón de actividades, de propuestas, pero desde una autogestión, también desde un autogobierno, otras formas de organización. Entonces fue enriquecer lo que uno ya venía pensando, lo que uno venía haciendo y aprender otras formas. Pero entiendo de alguna manera que el irte allá va un poco con tu línea de pensamiento. Es decir, me explico, normalmente en la capital, creo yo, se mantiene como esta línea de yo vivo mi propia individualidad. Entonces yo no conozco ni el vecino, no sé quién sea, no sé cómo se llama. Y allá es trabajar bastante en comunidad, de lo que tú nos cuentas ahorita. Entonces, tú ya tenías, supongo, esa influencia desde mucho antes de que quizá eso te hizo tomar una decisión de poderte trasladar allá.
¿Cómo fue tu niñez en ese sentido? Es decir, supongo que tus padres quizá influenciaron bastante para que tú tengas esa línea de pensamiento. Sí. Bueno, en realidad, como buena quiteña, yo soy hija de chagras. Entonces, bueno, mi madre sí nació en Milagro, pero toda mi familia materna es de Quito, pero mi familia paterna es de Tungurahua, es de Ambato. Okay. Entonces, había desde ese lado de la familia un vínculo grande con la tierra. Ellos tenían huertos, como saben, Ambato es una tierra productiva, donde tenían frutales. Entonces, era más rural, digamos, una vida más lenta también, otro ritmo, otra forma. Y a veces visitar a los abuelos. Yo siento que eso también iba como influenciando en una, ¿no? Recuerdo que con mis hermanas sabíamos guardar en unas botellas tierra, y era, ¿qué hacen mis papás? Porque cuando íbamos a visitar a los abuelos, queremos llevar esta tierrita porque en Quito no hay tierra, decíamos nosotros, porque claro, aquí vivíamos en una casa así, en la calle pavimentada, nada que el campo, terreno grande, nada, era una casa de la ciudad. Entonces, claro, esta idea como de llevamos a la tierra en unas botellitas de allá a Quito, ¿no? Como porque no había tierra en Quito. Yeah. Pero siempre ese vínculo, digamos, más hacia un tiempo más lento, un tiempo donde ves una semilla crecer, o gente que está muy vinculada también a un trabajo duro también, pero otra manera de ver la vida. Claro. y de honrar la vida también, ¿no? Porque al final están ahí acompañando procesos. Entonces siento que quizás eso sí quedó en mi cuerpo, a pesar de que a mí me encanta la ciudad. Y también uno olvida los privilegios que tenemos al ser citadinos, capitalinos, ¿no? Ya solo al irme a una provincia porque a pesar de que tenía esto en mi pasado familiar, en mis creencias, mi papá vino a Quito para estudiar en la universidad, es economista, en la Central estudió y ya se quedó, ¿no? Él igual por la educación, entonces también igual con esta idea de que la educación no solo permite la movilidad social, sino que la educación nos hace libres, nos ayuda. Él transformó su vida gracias a venir a estudiar, y a ese sueño que tenía, cambió su realidad, ¿no? Entonces también desde esta conciencia de lo social también, como era economista, entonces él siempre ahí con estos cuentos, no sé, el príncipe feliz, Robin Hood, que ¿cómo es? El pobre que roba a los ricos para dar a los pobres, y el príncipe feliz de Oscar Wilde, que es una estatua de oro que se saca todo para dar a los otros, que uno va luego también reflexionando, ¿no? O sea, tampoco el despojo de ninguna forma, ¿no? Pero claro, había como esta conciencia social, digamos, desde el lado paterno. Por ahí creo que venía como ese interés. Y también vinculando a la educación, viendo cómo la educación tuvo transformaciones, ¿no? En la familia, en mi papá, y para él siempre fue como muy importante, le puso mucho peso siempre a eso. Como la educación para él era la forma que él encontró de tener su propio proyecto vital y también de servir, como una forma de servir a su familia, de servir a los otros y todo. ¿Y cómo en este caso, o sea, logra formar la familia? Dices que tu mami también es de otro lado. Nació en Milagro, pero es quiteña, sí. Se conocieron aquí. ¿Estudiando tal vez? No, para nada, pero es chistoso porque mi mamá era contadora, entonces ellos vienen más de esas áreas, claro, ¿no? Sí, y yo al área social, mi otra hermana antropóloga, pobrecitos. Pero claro, ellos venían más de los números, las finanzas, yo qué sé, estas áreas más, bueno, la economía social también, ¿no? Sabes que justamente en un capítulo anterior que conversábamos con una persona que igual le preguntábamos un poco cómo había sido sus orígenes. Dice, claro, en mi casa todos siguieron básicamente la misma profesión que yo seguí. Y ahora, claro, escucharte a ti tienes padres que están como más relacionados del mundo de los números, y tú te fuiste más por el área social. ¿A qué crees que se debió esto? No sé, como veníamos hablando con Gaby, yo creo y también la Amazonía tuvo mucho que ver, no sé, yo siento que todo está más interrelacionado de lo que pensamos, ¿no? Yeah. Como que las personas coexisten en nosotros tantos intereses, como que la identidad no es algo que se construya en contraposición, soy esto porque no soy esto, más bien yo creo que la identidad es algo más sumativo, ¿no? Como que se va sumando, como que te vas adscribiendo a diferentes grupos y se va haciendo muchas capas, ¿no? A veces creemos que la identidad es por oposición, ¿no? Soy del área social porque no soy del área tal, o soy... Claro, no quiero ser eso. Claro. Lo que del colegio, yo me acuerdo que en el colegio cuando había especialidades, bueno, no sé si cuál pasaron todos, ¿no? Escogías físico, matemático y era otro químico, biólogo, o sea, no. Claro. Eso, todo no, ya. Agua y aceite. Física, mate. Claro. Y peor si hablamos de la rama de los sociales, decías, peor no. Decían, porque tampoco yo lo creo, que los sociales eran vagos. Y ahora también en el colegio de trabajo, ya en general, pues ya no tienes físico, matemático, pero tenga la parte técnica.
Entonces también tienen la idea errónea de que no quiero ser técnico porque tal vez hay algún prejuicio que no es correcto, quiero ser solo ciencias. Y también lo contrario, no, los ciencias son así. Entonces, sin querer se forma esa dualidad de no soy esto porque simplemente me han dicho que no está bien. Y así te forman, pero creo que sí falta información porque no es eso. Como tú dices, todo debería sumar y no solo ponerte como en un plan rebelde de decir no quiero pertenecer a ese grupo, sino prefiero pertenecer a este por mi gusto, pero también lo respeto al otro grupo. Ajá, es verdad, Gaby, eso cambió mucho en la educación, ¿no? Esta idea de que se puede como integrar más que como... Claro, o sea, es que siempre, justo lo que decía la Gaby, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en lo que ahora se conoce como 10º de básica, que era tercer curso, uno tenía que ya tomar esa decisión, ¿qué vas a hacer de tu vida? Claro. Entonces era ¿y ahora qué hago? Angustia. Y no sé, de alguna manera en casa, no sé, en cada familia es diferente, pues, supongo, pero era verás, puede ser físico, porque físico es genial y porque las ingenierías y un montón de cosas. Puede ser químico, también está bueno, hay medicina y demás. Y también hay sociales. Entonces era como que de alguna manera te decían, físico es lo bueno y sociales es lo malo, ¿ya? Y en el colegio funcionaba un poco similar, ¿no? Uno conversaba con los amigos y decía, oye, ¿qué vas a seguir? Verás, yo sí quisiera hacer sociales, pero allá dice que solo van los vagos, entonces no quiero ir. Claro, entonces pues. se va creando como ese estigma. Y algunos posiblemente sí tomaron la decisión de hacerse sociales porque no querían matemática, pero he conversado con algunas personas de la rama de sociales y cómo les sirve la matemática, ¿no? Cómo les sirve la estadística para las investigaciones, para las cosas que hacen. Es decir, como tú bien dices, está todo interrelacionado. Dicen, quizá lo mío era siempre los números y no me dieron todos los números que yo quería, ¿no? Quiero más. Que no también sé, no pasa. sé. Pero bueno, siendo honestos, creo que la respuesta verdadera de la pregunta sería como todo hijo quería hacer todo lo contrario a los papás. Sí. O sea, en un Puede punto ser. tal vez, pero yo creo que igual te motivaron súper bien, o más bien te guiaron a que tú solo encuentres tu camino, en ningún momento molestarse, digamos, no vas a seguir economía o no vas a seguir contadora, no, sino, vas a seguir eso, yo te apoyo. Y creo que es algo que también algunas familias no lo vivieron y tenemos a personas, ¿no? Que dicen, no, entonces yo acabo lo que tú quieras seguir y seguiré otra carrera. Pero ya se enamoran, digamos, de la carrera que realmente querían. Y creo que sí, a veces falta conocer, ¿no? Un poquito más para que tú puedas seguir el camino que quieres. Entonces, sea lo que sea, creo, ¿no? Tus padres te apoyaron y ya pues estás aquí con tantos proyectos que al parecer no tienen nada de números, pero tal vez sí tuvieron por ahí un apoyo donde tú necesitabas. Es decir, sí, aquí está este número que dice que estamos haciendo la... Yo era un pésimo estudiante y siempre decían, ese muchacho no va a lograr nada de su vida. Porque claro, mi forma de aprendizaje era un poco, creo yo, diferente y no me adaptaba mucho a la situación del colegio. Pero ¿cómo lo viviste tú? Bueno, yo era una estudiante entusiasta. Soy curiosa. Siempre me interesó estar investigando, así como desde chiquita en el colegio. Para la lectura. Sí, pero claro, era como esta parte de la curiosidad siempre viva, como de querer, encontraba algo ahí en la biblioteca de mi papá y autoeducándome, así como yo también iba a las clases, pero en la parte social era un poco más tímida, entonces ahí es cuando llegan los libros a mi vida, porque eran como mis compañeros. Entonces claro, yo no era muy deportista, digamos, no por un tema también físico, una condición médica que tuve desde pequeña. Y los libros aparecen como estos grandes compañeros, ¿no? Entonces, para mí la lectura en el colegio sí se convirtió como en un refugio también, ¿no? Este refugio. Tenía amigos, por supuesto. Tengo una hermana gemela. Creo que eso también aplacaba un poco mis ganas de socializar porque ya pues tenía a mi hermana. Necesitaba amigos. Tengo a mi hermana gemela, tengo a mi hermana menor, ya tengo mi pandilla, ¿no? Entonces, también eso como... Pero ahí llegan los libros también en el colegio en ese momento como un refugio, un espacio para estar cómoda, para estar tranquila, sí, pero sí me gustaba estudiar. Eso le contaba a Gaby, que a mí me gustaban las matemáticas de pequeña. En la escuela. Amaba las matemáticas, la química, me gustaban los experimentos, como esto de probar, como de comprobar algo, me encantaba. Pero ya luego se cortó en la adolescencia, un poco el gusto por la matemática, el miedo, esto también. Y la química, incluso le empecé a perder como el interés, aunque ahora me encantan las ciencias naturales. Yo pensaba y digo, me hubiese gustado biología, o sea, como algo así.
Pero bueno, los libros fueron mis compañeros, entonces lo que sí siento es que la literatura llegó muy temprano en la escuela, incluso a los 10 años más o menos. Y claro, difícil, ¿no? Profesores que iban y venían, no les sostenían mucho tiempo a los docentes de lengua, libros obligatorios que eran bien feos de leer, o sea que si es que eso se mantuvo vivo, esa llama por los libros, no fue necesariamente por la escuela, aunque apareció y surgió ahí en esa coyuntura, tampoco es que fue un espacio muy motivador, motivante, estimulante para la lectura, ¿no? También tiene algunos retos, pero como siempre llegó alguna profesora en su momento, la profe Bertita, hasta ahora me acuerdo, y ella llegó, ya estábamos en tercer curso, bueno, 10º creo que le dicen ahora, y claro, yo ya me había desconectado un poco de la lectura en ese sentido, pero ella llega y nos empieza a hablar de la generación decapitada y nos pone pasillos. Un día solo entra en la clase y nos pone un pasillo que oigamos y luego nos cuenta que era este poema que pertenecía a la generación decapitada. Como que todo era más desde una experiencia, ¿no? Entonces nos dice, hoy van a leer a un compañero, va a escoger a su amigo del curso y le va a leer a su compañero, imagínate. Y usted va a leer más o menos lo que cree que le gusta, lo que cree que no le gusta y va a buscar un libro que crea que pueda resonar con su compañero. Entonces era esta cosa de leer, ¿no? La lectura ya no solo era leer un libro, era leer a una persona, entender sus códigos, quién era, qué le gustaba y luego hacerle un regalo, o sea, como el libro como un don, como un obsequio. Entonces, y va usted a buscar un libro el que usted quiera, haya leído o no haya leído, y le va a entregar al compañero, pero significativamente, como que yo creo que esto te puede gustar, Diego, por lo que te he estado viendo, te conozco. Gaby, esto es para ti. Y claro, era esta cosa del encuentro. Y eso para mí marcó una diferencia, otra vez reconectar, pero desde una docente que tenía esta propuesta, ¿no? De la experiencia, de lo más de afectivo, no solo lo lógico, solo lo cognitivo, sino también que implicó esta parte más de la humana, ¿no? De entender, de humanizar al compañero, ya no solo enseñarnos ciertos contenidos. Entonces eso fue muy bonito. Pero sí, la escuela fue una etapa linda porque se aprendió bastante, pero claro, también tuvo estos retos más para mí en la parte como social. Tenía mis amigos, pero sí creo que era una persona tímida. Y cuando tú llegas a la U, o sea, ¿cómo te encaminas ya a la carrera? Porque yo creo que viviste una experiencia agradable. Dado lo que sea, tú dices, ya, sí me gusta la lectura, soy buena para esto. ¿Y cómo decides tú ya en la universidad pues seguir tantas carreras que ahora ya las tienes? ¿Cómo te animas luego a mantener? Porque la verdad que antes, claro, decían, ¿no? Con el bachillerato, que tú seas bachiller, ya basta. Luego subió el estándar. Con una licenciatura, con una ingeniería, basta. Pues ahora tenemos maestrías, doctorados, más diplomados, certificados. Entonces, ¿cómo fue que tú te motivaste primero para seguir tu primera carrera? Y luego, como que abriste el espectro, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, yo al inicio no sabía bien qué quería estudiar, había sorteado algunas ideas de arquitectura porque me gustaba el dibujo, siempre tuve una inclinación artística hacia danzas de niña, sí. Arquitectura, luego pensé también en la arqueología, tenía como que me gustaba mucho el área social, quería pensar arqueología, antropología, algo así, pero claro, y los libros siempre me habían acompañado. No sabía bien, pero sabía que tenía que ser algo similar por ese campo. Pero un día yo dije, no sé qué estudiar, pensé hasta fotografía, me acuerdo que llegué donde mi mamá con un tríptico de un instituto que ya creo que cuando hicieron la calificación cerró el instituto, o sea, no era ni tan bueno, pero me gustaba la foto, ¿no? Entonces, ni quiero estudiar foto, ¿cómo tienes que ir a una universidad de verdad? Sí, o sea, claro, ellos más rigurosos, ¿no? Como, ¿cómo foto? ¿Y cómo en este instituto? ¿Dónde? ¿Quién es? ¿De dónde es? No era nada malo sus dudas, eran lógicas de alguna manera, claro. Como investigar viéndole como padre. Más. Claro, pero no, mi mamá como que ahí sí me disodió un poco de no, y que investigue más, o sea, qué es este instituto y por qué este instituto. Entonces, bueno, yo como ya estaba empezando a complicarme, dije, yo lo único que sé es que quiero pasar 4 años de mi vida haciendo algo que me gusta leer, quiero una carrera donde pueda pasar 4 años de mi vida leyendo. Esa fue la lógica, sí. Y claro, entonces busqué y dije, en esa época la Universidad Católica, la literatura se estudiaba a través de comunicación. Tú hacías unos años, entrabas a comunicación y hacías 6 semestres de comunicación y en tu 6º semestre escogías menciones. Podías escoger literatura, periodismo o el otro era organizacional, pero era una mención. Entonces, claro, a diferencia de otras universidades, la literatura no estaba en el área de no sé, de educación o letras, sino que estaba en comunicación y lingüística. Entonces estaban así unidos. Entonces, claro, yo entré a comunicación,
que es mi primera carrera, con esta intención de en algún momento hacer la mención de literatura. Era un núcleo común, muchas materias en común, y luego tomar la mención de especialización en literatura. Pero finalmente no tuve muchos seminarios de literatura, y cuando ya llegó el sexto semestre, a la hora de tomar la mención, yo dije, tengo miedo. Porque claro, ¿cómo? O sea, era arriesgado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mejor? ¿Dónde voy a...? ¿Cómo ya me proyecto? Ya pasé leyendo los 4 años de Hermoso, lo logré. Pero ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer de literata? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a poder escribir? ¿Voy a ser docente? No sé, vinieron muchas dudas. Y tomo la mención de periodismo. Claro, y entonces eso ahí, a pesar de que fue la literatura, no, por eso estudié comunicación, era por la literatura, pero sí. ¿Pero ejerciste en algún momento el periodismo? Sí, ejercí, trabajé en el comercio. ¿Ya? Siento que el periodismo también me dio esta visión cuando Gaby me decía, ¿cómo luego fuiste abriéndote al otro, a la cultura, al patrimonio? Siento que el periodismo es un oficio, ¿no? Aparte de más que una disciplina, siento que está en el quehacer. Y te permite conocer, encontrarte con muchas personas, muchos contextos. Es un trabajo muy de campo, al menos yo era muy joven, ¿no? Luego si ya serás editor, llegarás a otro, pero yo era joven en ese momento, era encontrarte con otras realidades, ver otros mundos, porque era un trabajo de ir al encuentro de las historias, de las personas, y ahí empecé a entender también cómo el mundo, las historias son más amplias. Exacto, o sea, no es dejas los libros, estás ya con la vivencia propia y que te lo transmita, es algo cultural, o sea, es algo increíble. Como leer el mundo, te permitía leer ya el mundo, ya no solamente el libro, entender todo como una decodificación, ya más desde la semiótica, la lingüística. O sea, yo empecé a conectar y decía, estamos leyendo la realidad. Es como, y esto es como leer, y estamos construyendo narrativas, y esto es como escribir, pero, o sea, como, entonces ahí eso fue lo que me fue vinculando más a querer ampliar esto y a trascender el libro, y más como la narrativa, las historias y esto. ¿Y cómo llegaste al mundo de la educación? Sí, bueno, eso es muy lindo porque mi hermana gemela había estudiado antropología, y recuerdo que para mí los libros eran algo íntimo, más de esta cosa personal, de tu espacio personal, de tu individualidad, un lugar para ti, muy en solitario. O sea, no era algo colectivo, no era algo comunitario. Para mí había sido poco más y mi coche, así como mi caparazón. Sí. Pero mi hermana, como ya había estudiado antropología, ella estudió educación también en su maestría, un día me dice como, Gina, siempre desde lo social, ¿no? Y me dice, Gina, conocí a un grupo de chicas que salen al parque, como sabía que me gustaba la literatura, y están saliendo al parque para compartir libros con los niños de que se crucen, o sea, como entregar el libro al mundo. Y es el picnic de palabras, vamos. Ella lo hacía más desde un tema, sí, de lo social, ¿no? Como de democratizar el libro, el acceso, porque aquí hay unas condiciones materiales muy desiguales. Los libros son caros, no toda la gente puede acceder a un buen material. Entonces es realmente un tema de acceso. Aquí en el Ecuador el tema del libro es un problema de acceso primero. Ya luego vendrá lo cognitivo y en otros niveles, pero el primer nivel es netamente material. Que claro, no tienen o no saben también. No sabes, no llegas, lo que te donan a veces es basura, pero o sea, es como, sí, no se cuida la calidad en lo que se edita. Es como, no hay tanto rigor, no se edita tanto en el país, se importa mucho, y entonces es carísimo comprar un buen libro. Entonces hay muchos problemas. Mi hermana me dice, bueno, vamos al parque. Y yo ahí, cuando salgo al parque, y nos fuimos y les conocimos a Emilia, unas compañeras que ya no están en Ecuador, pero que estaban queriendo hacer el picnic de palabras en Ecuador. El picnic era una iniciativa que había empezado en Bogotá, con una chica que sacó sus libros de su biblioteca personal a un espacio público. Y claro, nos decían al inicio, les van a robar. Ustedes sacan los libros, los ponen en la calle y la gente se va a robar. 5 años estuvimos yendo al parque y nos robaron un libro varias veces, del mismo que eran los superchistes de Lelé, pero solamente un libro en 5 años. Nadie se robó nada, los niños amaban leer. No va a funcionar, nos decían, hay juegos, hay caballos, hay carritos chocones. ¿Por qué van a ir donde ustedes? Vamos a parar a leerse un libro en la mitad del parque donde hay tanto estímulo. Ahí había la fritada que hasta a mí me acomodaba al frente. En vez de leer a comer. Pero llegaba. O sea, y todos decíamos, no queremos ganar a los otros, no queremos competir con las otras opciones. Queremos que tengan una opción más, y que sea una opción de esto que a nosotros nos encanta y que queremos compartir desde un lugar genuino, que es del amor y a la lectura, a lo que puede hacer las palabras, las historias de ti. O sea, era desde ahí, ¿no? Y claro, al final 5 años, un libro nos robaron muchas veces, cada vez nos tocaba reemplazar, pero nada que se robaron, nada que no llegaron. Los niños amaban leer. Pero ese libro que les robaron posiblemente está
está tan bueno que yo lo quiero tener, ¿no? Claro, yo Se decía, corrió la voz. si se roban, qué mejor. Claro. Y así fue como empieza ya la lectura, ya no algo individual, y ahí yo conecto con mis hermanas pequeñas leyendo. Hacíamos lecturas colectivas como un pequeño club de libros a los 10 años, del Hombre Invisible, me acuerdo, leíamos cada una, y vuelvo a reconectar con esta idea de la lectura como algo colectivo, como algo que puedes compartir. Y el leer en voz alta, el leer a otros como un acto de amor también, o sea, como un acto de conectarte en lo humano y de servir. Yo le pensé más como un servicio, ¿no? Como que tú puedas ser un canal para que otra gente pueda encontrar algo que le resuene o que pueda sentirse representado en alguna historia. Entonces fue bonito, pero fue gracias a mi hermana, o sea, y fue siempre desde esta idea de lo social, de democratizar. Yo justo venía leyendo y se les quería contar un texto ahora que me he puesto a estudiar educación, porque recién empecé la maestría de educación y claro, me había dedicado a la educación. Ya luego, bueno, estuve en otros proyectos, fui docente también de lengua y literatura en un colegio, luego ya me fui yendo como a la parte más de educación no formal. Pero recién dije, bueno, voy a honrar esta profesión porque tiene es una disciplina y claro, yo tengo que conocerla, ¿no? Llevo tanto tiempo como ejerciendo desde la práctica y también, ¿no? alimentando mi quehacer desde lo que he aprendido de muchas, pero dije, yo quiero aprender educación, o sea, como sentí esa urgencia y de honrar también y de nutrirme, porque al final la educación es hermosa, ¿no? Y claro, conocerla, pensarla, tener un espacio para reflexionar. Y justo leía, ¿no? Un texto que decía que la escuela, y eso les quería compartir porque ahí pude unirme, decía, ahí se vincula, decía como que si tú vuelves a la idea original de lo que era la educación en la Grecia, en la Grecia clásica, cuando empieza la escuela, decía justamente eso, ¿no? Que la escuela estaba muy vinculada al proyecto de democratizar la igualdad, porque se había creado como un lugar donde había un espacio-tiempo para que los atenienses que no tenían clases privilegiadas puedan acceder al tiempo libre, no tanto al tiempo de ocio, pero sí a un tiempo que no sea el tiempo productivo en el sentido del trabajo o del cuidado claro, de la familia, ¿no? Pero sí productivo en el sentido de conocimiento, experiencia, para ti. Entonces yo pensaba, ¿no? Y luego digo, ¿no? Está muy relacionado, pensando, si volvemos al origen de la escuela, más allá de cómo han sido décadas, es un proyecto democrático que busca la igualdad, o sea, si lo pensamos así, ¿no? Entonces es muy bonito, siento que ahí pude entender el por qué se unían esos mundos, ¿no? Más allá de la práctica. Sabes que yo siempre he pensado que las ideas cuando nacen como tal son unas excelentes ideas y creo que nosotros, todos los humanos, nos encargamos un poco quizá de encasillarlas demasiado. Entonces yo, por ejemplo, en una clase de matemática, yo les molesto a mis chicos para que escriban sin faltas de ortografía, por ejemplo, ¿ya? Y entonces no falta el que me dice, pero eso es clase de matemática, o sea, no, ¿qué tiene que ver? Y es como que no, pues estamos en un mundo que es un uno, no es por segmentos. Y yo creo que la idea de la educación nace de esa manera, de vamos a nutrirte a ti en diferentes aspectos y todos ellos confluyen para mejorar algo de tu propia vida como tal. Entonces, el tener como segmentaciones es quizá una buena estrategia para enseñarte algo quizá mucho más puntual, pero sí hay que tener como ese cuidado de decirte, aquí está segmentado, pero en tu vida no va a ser así, o sea, lo vas a tener como todo ahí global. Y ahí se involucra también esta cuestión de la lectura. Es como que yo voy a seguir matemática porque a mí me van los números, yo para leer no soy bueno. Y justo tuvimos un programa de esto, ¿no? De que hablábamos de que la lectura es, a mí en lo personal me cuesta bastante leer, y hablábamos con Jenny, que estuvo aquí en el programa, ya la verás también ahí. Y me decía, bueno, los libros quizás no son para todos, ¿no? Pero la información, como la puedes adquirir, esa es la que puede ir variando, cambiando y demás. Y justo ahí hablas de que te leen el libro, por ejemplo. Ajá. Y sí, cuando a veces yo leo a Diego también, porque decía que la mamá también le leía. Ajá, entonces él puede hacer eso con la información. Es decir, se sigue, no hace la misma acción de todos de leer el libro, de terminar un libro tal vez, pero a mí me fascina leer, me encanta leer. Entonces ya con eso completo al momento, como dices, de regalarle, de hacer una acción colectiva hacia él o igual hacia mis hijos, ¿no? Que me encanta también leer. Pero a mí me llama la atención lo que dices de, por ejemplo, yo me voy a un parque y te juro que el último stand que voy a ver es el del libro. Claro. Y claro, en mi línea de pensamiento absurda, de hecho, va a ser ¿quién se va a sentar a leer? O sea, es una cuestión de me voy a comer afritado o me voy a hacer alguna cuestión más. Pero claro, o sea, quizá para muchos niños posiblemente sea el primer acercamiento a un libro.
Y también supongo que ustedes tenían una metodología de cómo explicarle a la persona que quizá qué leer o cómo hacerlo. ¿Cómo lo manejan o cómo lo manejaban en ese momento? Sí, ahí usábamos algunas estrategias. La lectura en voz alta, como decía Gaby, que habían hablado con Jenny, la voz humana es muy poderosa, ¿no? Entonces había muchos niños que estaban quizás en sus primeros años adquiriendo el código alfabético, todavía no eran unos lectores competentes. Claro, entonces aún así estaban ahí. Estaban ahí porque les leías en voz alta, hacías narración oral, y también en el picnic usábamos un formato de libro que se llama libro álbum. Entonces es un formato que pertenece a la literatura infantil y juvenil, pero es hermoso ese formato. Yo ahora en las ludobibliotecas lo implemento totalmente porque es un tipo de libro donde la imagen y el texto no están subordinados. Es como que la imagen te cuenta una historia y el texto otra. Y como ahora somos culturas tan visuales, a veces la gente no tiene tantas competencias para el código alfabético, pero tenemos muchas competencias en el mundo actual para leer imágenes. Claro. Sí. Entonces el libro álbum, como va a la par, la imagen te cuenta una historia y el texto a la par, no están subordinados, o no es que solo te dibuja lo que está diciendo el texto, como cuando nosotros éramos niños y había más de estos libros ilustrados, les llamamos así. Pero el libro álbum va a la par y son libros que tiene doble página, un diseño muy cuidado. La doble página es como cómo lees, ¿no? Y también son textos que te proponen como una suerte de coautoría, porque tú como lector también, por ejemplo, hay libros silentes que no tienen ni palabras, pero tú vas construyendo la historia. Son muy lindos, entonces también tienes una cierta agencia con el libro. Tú puedes completar el final. Es un formato de libro muy interesante. Y también hay libros de divulgación científica, libros de no ficción le llamamos, pero es, digamos, como nuestras antiguas enciclopedias, pero una versión hecha por expertos, validados por expertos en sus diferentes disciplinas, pero son libros informativos de no ficción, pero en formato de libro álbum. Yeah. Entonces también puedes acceder a las ciencias desde este tipo de formato. Entonces el libro álbum en ese momento nos ayudó mucho, porque nos facilitaba la lectura desde la competencia visual, una suerte de interacción, más formatos que tú puedes ir jugando, se abren pop-ups, por ejemplo, libros que Sí, ese está de moda. Especialmente yo los he visto, incluso creo que hay cursos para que puedas crear tu propio pop-up. Y en las escuelas también he visto que en algunas ocasiones les hacen, aunque sea que solo se levante la imagen, porque hay muy elaboradas, pero creo que es algo de impacto visual. Alguien que tú vas a encontrar en un libro, dices, hay texto, hay imágenes, y lo abres y te sale todo un castillo, por ejemplo. Un efecto sorpresa, sí, ¿no? Algo así. Claro. Salta y te sorprendes y ya está ese clic emocional, ¿no? Es que yo creo que quizá, bueno, no sé si todos, pero en mi caso yo me quedo con la idea clásica de un libro. El libro en primer lugar, que me decían, cuidado le dañas, cuidado le doblas, cuidado esto, cuidado este otro, entonces tocaba con un miedo abrirle. Mejor ya no. Y luego era solo letras, y yo te juro, y lo suelo decir en forma de broma, pero es verdad. Antes que había el periódico escrito que lo imprimían, y yo me ponía a leer y me dormía. Pues me daba una pereza brutal, no sé. Y claro, la información no necesariamente era algo que yo notaba aburrida, en realidad me parecía interesante, pero ya mi forma daba para que me quedaba dormido. Ahora leo un libro de ciencia, de física, de matemática y me apasiona, me encanta, ¿no? Claro, 2, 3 hojas uno ya las pasa. Claro, y va fluyendo y luego vienen las fórmulas y demás, me fascina más, ¿no? Entonces me apasiona más de esa idea. Ahora, ¿cómo pasas de esta cuestión que entiendo fue como una actividad, no sé si llamarla hobby, de lo que ustedes hacían, a una cuestión ya un poco más profesional? Porque sé que has presentado algunos proyectos, has hecho algunas cosas que se relacionan justamente con vincular la lectura hacia comunidades. ¿Por qué decidiste ya hacerlos de una manera ya más profesional y cómo funciona? En estos primeros encuentros, que sí, como bien dice Diego, era como un pasatiempo, ¿no? Y también como una apuesta también política. O sea, para nosotros el democratizar el libro sí era desde un lugar social. Pero ya luego yo empiezo en ese encuentro a ver que había mucho interés en los niños de acceder a los libros, que había mucho desconocimiento de parte de las instituciones de cómo llegar con el libro, de cómo el libro es un objeto, el libro es un dispositivo cultural. O sea, históricamente es la tecnología que más ha durado de toda la vida. Ahora las tecnologías son tan obsoletas, pero el libro es una tecnología, y es una tecnología que ha durado muchos años. Imagínense lo que fue hacer un libro la primera vez, un pergamino, y poder unir, y es una tecnología que ha permanecido más que cualquier otra tecnología. Entonces
nada, yo lo que empiezo a ver estas necesidades, estas falencias, estos vacíos y sobre todo este gran interés, esta gran de la gente, de los niños. Y claro, yo empiezo a unir, ¿no? Entonces ahí ya decido. Había sido ya profe también de lengua y literatura en los colegios formales. Ahí también vi lo que faltaba en los colegios para las didácticas o desde dónde ingresar, con qué métodos. Claro. Y entonces, claro, ahí empiezo a unir los dos mundos como un poco más desde la pedagogía del arte, la mediación, ya este concepto más de mediación lectora, ya no tanto... ¿Más formal se podría decir? Sí, ajá. Aquí no había carreras de mediación de lectura en Ecuador. Ahora abrieron un diplomado por primera vez en la U de las Artes como parte de la Facultad de Literatura. Pero claro, aquí en nuestras universidades más se estudiaba la literatura o para ser un crítico literario o para ser un escritor, pero no tanto en este círculo, porque al final yo siento que el ecosistema del libro se completa en el momento, no solo es la producción del libro, es que es cuando el lector, o sea, se cierra el círculo cuando hay un lector. Claro. Y no había universidades de estudios que se enfoquen en ese momento, había para producir libros, para incluso distribuir. Acá hay pocas librerías, hasta había ciertas carreras que te enseñaban la distribución la editorial y la distribución, pero pocas que se centraran en esta parte del proceso que es el encuentro con el lector, el momento en el que el libro llega al lector. Y entonces, claro, ahora han abierto, pero aquí en Latinoamérica se dio un fenómeno muy grande, sobre todo en Chile. Empezó en Chile, que la educación saben cómo ha ido cambiando ya, y en Colombia después, cuando Colombia empieza con sus políticas de industria cultural, empiezan a editar grandes editoriales y a producir una gran cantidad de libros ya propios, y llega estas influencias de Latinoamérica. Entonces ahí yo me empiezo a formar ya más profesional, de entender, porque ya era un oficio, llevábamos años y aquí no había, y entonces nos empezamos a formar. Primero fue la formación, claro, antes de empezar y hacer los proyectos fue la formación, porque era más empírico, ¿no? En un primer momento era empírico, pero ya luego formarnos, entender que esto era un oficio que existía, que había métodos de los que se podía, estrategias de las que tú podías valer, o sea, como ir entendiendo ya, reflexionando sobre lo que hacíamos. Ese fue el primer paso, aprender. Y ya luego, ahí sí ya entendiendo, conociendo y haciéndolo consciente, desde un lugar consciente, empecé ya como a pensar en proyectos que puedan llegar de una forma más estructurada, donde yo pueda también medir el impacto con más evidencias, o sea, también, ¿no? Luego también crear como una metodología donde yo le pueda ver en qué contexto funciona y en qué contexto no. No era lo mismo salir al picnic aquí en la ciudad que luego cuando ya me fui a la Amazonía y me vinculo a un museo. Yo llegué a la Amazonía para trabajar en un museo que se llamaba MACO, Museo Arqueológico Centro Cultural de Orellana. Y ellos tenían entre sus múltiples servicios culturales una biblioteca, la Biblioteca Pública Amazónica. Un lugar hermoso, verán, como arquitectónicamente muy bonito, un buen acervo de libros, pero no tenían nada como pensado para literatura infantil o juvenil. Y nada, era una biblioteca tradicional, o sea, como básicamente un repositorio de libros. Estantes y libros. Estantes, libros y un bibliotekario bravo que te decía que te calles. Exacto, claro. Horas de libros. Claro, y nunca habían pensado en cállate, no, ¿y dónde? ¿Qué rayos de libro? Ajá. Y cuando nosotros ya nos habíamos formado, habíamos tenido la experiencia de años aquí, digo, claro, como que falta el corazón de una biblioteca, es un mediador de lectura, o sea, no es ni el bibliotecario, sabrá mucho lo técnico, la archivística, claro, ¿dónde está? Pero el corazón real de una biblioteca, el corazón vivo, digamos, de una biblioteca, tiene que ser justo esta persona que ayude a dinamizar y que el libro circule, se mueva, esté vivo, cobre vida, y que los niños se involucren y los adultos también. Entonces ahí fue. Y claro, desde el libro álbum también, pensando, luego entendí también, ¿no?, que no hay libros para niños y grandes. Eso es algo, ¿no?, que a veces... Yo siento que es como muy difícil clasificar por edad. Porque yo creo que en el mundo de la lectura, más que la edad, es las competencias, los niveles lectores. Yo puedo ser un adulto de 36 años, pero si nunca he visto un libro álbum, que es un libro, soy un lector primerizo, o sea, sí es un libro apropiado para mí. Entonces yo pienso que depende de las competencias lectoras, y también eso nos ayuda a que los adultos puedan entrar al libro desde el juego, desde la emoción, no necesariamente desde ese rigor que a veces creemos. Pero el lenguaje es complejo, ¿no? O sea, no vamos a decir, el lenguaje es pensamiento y es una actividad cognitiva superior a aprender el código alfabético, la lengua. Es difícil. Es que claro, no es solo decodificar lo que diga la palabra, no es solo el poderlo decir, sino es entender también cómo funciona eso. Y sí se siente un poco en los colegios
que a la gente se le dice, oye, ¿sabes leer? Y claro, obvio, ¿cómo no voy a saber leer? Entonces, a ver, lee esto y dime de qué se trata. Y no necesariamente la persona sabe de qué se trata. Claro. Lo decodificó, te lo dijo, pero no lo entiende. Entonces, al final, no sabes leer. No sabes leer. Yo les molesto a mis estudiantes, les digo, su mayor problema en matemáticas es que no saben leer. Entonces, claro, es un... Peor en física. ¿Y qué tiene que ver, no? Pero es claro, o sea, está el problema y te está diciendo una cuestión quizá un poco cotidiana, algo que puede pasar en tu vida real que seguramente lo vas a poder resolver. Pero como está en ese texto y también, bueno, un montón de variables más que pueden afectar, ellos están pensando en qué fórmula voy a ocupar o cosas así. No, entiende la lectura, dime de qué se trata, no ocupes ninguna fórmula, solo dime qué harías. Y claro, se nota esa falta de lectura. Claro, no hay esa comprensión lectora profunda y mucho menos ya luego cómo eso puede aplicar para tu vida o para conectarte con el mundo. Que claro. Si ni siquiera llegas a un nivel de comprensión lectora total, ¿no? Donde puedes no solo resumir, contar, sino ya comprender, hacer juicios, un nivel como más profundo de análisis. No, sino que luego también está esta conexión de cómo ese texto, qué me aporta para luego conectarme a mí con el mundo. Creo que ahí se completa el nivel. Exacto. Cuando ya esto trasciende y te permite conectar y te sirve en tu vida y no sé, se aplica. Entonces, claro, sí, aquí hay bastante problema. Porque leer no es fácil, como decía Jenny, es tortuoso. O sea, no claro, vamos a decir, claro. Es una tarea difícil y claro. compleja, igual que las matemáticas, pero es hermosa, ¿no? Porque una vez que desbloqueas esa posibilidad, se te abre muchas opciones, ¿no? Y en este sentido, o sea, yo veo, tú empiezas como de forma empírica, luego te preparas más, luego supongo que es una mezcla entre lo que tú ya sabes y también lo empírico que te ha funcionado y lo logras fusionar. ¿Cómo decides participar ahora en concursos que se relacionan con educación? Sí. Para mí fue muy lindo lo que pasó con Fidal, con la Fundación Fidal, en la que yo participé con algún par de proyectos ya, en un par de convocatorias, porque siento que Fidal está primero poniendo en alto la labor docente, ¿no? Dando un reconocimiento a este ejercicio que es un acto muy comprometido con la vida, ¿no? Y que a veces también la gente lo da por sentado, ¿no? O sea, al educador, a su propuesta. Por un lado eso, pero también entiendo que Fidal, yo tengo la impresión por el hecho de que yo con mis proyectos he podido participar, que están viendo la educación como algo más amplio, o sea, tanto lo formal como lo no formal, y hay una línea que ellos tienen dentro del proyecto de la convocatoria, que vincula la educación con el desarrollo social. Y entonces, claro, ahí yo he podido como encontrar un espacio un asidero donde esto pueda llegar de alguna manera. Todos los proyectos que yo he realizado y con los que participé en Fundación Fidal se vincularon, aunque empezaron desde lo no formal. El uno fue con el museo, con el MACO, era un proyecto que se llamaba Lectura para Todos, donde trabajamos en barrios, hicimos como unas bibliotecas itinerantes en los barrios más periféricos del Coca, pero trabajamos con docentes hay 5 bibliotecas cantonales ahí en el Coca y trabajamos con sus bibliotecarios, con las escuelas, ¿no? Y claro, uno veía una realidad terrible. Si no había bibliotecas, pero no había bibliotecarios en las escuelas públicas, por ejemplo. O ni siquiera había bibliotecas, o sea, no tenían biblioteca escolar. Entonces, había muchas cosas que a mí me sorprendía. O tenían unos libros hermosos que les habían dado, pero acumulando polvo. O sea, ni usaban. Entonces, claro, y ahí se ha vinculado también entre lo formal y no formal. Y yo he querido ver estos vínculos, ¿no? ¿Qué metodologías de lo no formal pueden replicarse en la educación formal? ¿Qué de lo formal puede...? O sea, yo siento que en ese juego, ¿no? Porque a veces también le vemos como algo muy opuesto. ¿Qué condiciones de posibilidad o qué puede crear algo que sirva acá? No sé, ir probando, ¿no? Como esto. Entonces ahí hemos trabajado en nexos, ¿no? Entonces empezó con el museo, pero los bibliotecarios que se formaron eran de las bibliotecas escolares. Luego hicimos como una pequeña cuadrilla de mediadores comunitarios con profesoras jubiladas, ya gente, pajareros, como era mucha gente del medio ambiente, vivía ahí. Gente pajarera que veía pájaros y empezamos como a hacer ya más como un tema de educación ambiental a través de la literatura. Y también lo cognitivo, ¿no? También, no sé, comprensión lectora, vocabulario, toda esta parte más formal. Sí, y el otro proyecto igual, trabajamos en cambio con CECIPS, que eran escuelas interculturales bilingües del sistema público,
pero llegamos en el bibliobarco. Entonces siempre buscando este vínculo, ¿no? Y viendo estas líneas de cruce entre lo formal y no formal en lo metodológico, qué puede funcionar, qué le diferencia al uno, qué no, qué le puede servir al uno, qué le puede nutrir. Entonces, tratando de unir esos mundos de alguna forma. Entonces siento que Fidal tenía, al pensar desde el desarrollo social, la educación con el desarrollo social tiene una línea, podíamos vincular esto. ¿Cómo no se quede solo en la escuela? Son proyectos que se vinculan a las escuelas, a los colegios, sí, de alguna forma, a sus docentes, sí, trabajamos con los niños de ciertos grados también, ahí hicimos las mediaciones, compartimos, dejamos libros en las escuelas, unos pequeños mobiliarios, equipamiento, dejamos equipamiento, era un proyecto que abarcó desde formación de formadores, de equipamiento y estrategias ya de mediación lector, pero lo que siento es, claro, ¿cómo puede ser un proyecto que no solo se quede en la escuela y que pueda salir de la escuela también? O sea, como que pueda ser un aprendizaje replicable y que llegue también a la comunidad desde la escuela. ¿Cómo la escuela puede desbordarse? Eso es lo que yo pienso y servir a su comunidad también. O sea, y que la escuela se vuelva no esto cerrado y así, ¿no? Sino ¿Y cómo hacías, por ejemplo, lo que hablábamos hace algún momento? El ejercicio docente es complicado, ¿ya? Es difícil en varios ámbitos, ¿ya? Pero principalmente en la cuestión de tiempo. Entonces, yo, profesor de X materia, que venga una persona y me diga, sí, ¿sabes qué? Vamos a sacar la biblioteca y vamos a estar en el parque y demás. No sé si tenías como mucha aceptación en ese sentido de los docentes. O sea, sí había la aceptación, pero claro, a implementar ciertas metodologías, ciertas estrategias, ¿no? A veces les decíamos, no sé, la lectura global de la imagen, no había tiempo, ¿no? Ellos tenían que hacer otras cosas del currículo, y si esto me agrega, no me pierdo del currículo y no cumplo los temas. Claro, entonces había como esta resistencia en para implementar algunas de las estrategias. Pero al final o sea, lo que hacíamos también, bueno, en la Amazonía era un poco distinto, porque me acuerdo que todos decían, ya hablaron con el distrito, ya tienen la carta del distrito. Claro, toda la parte legal. Sí, toda esta parte del distrito. Y claro, habíamos hablado con el distrito, pero yo les decía, el distrito no es lo más importante, porque ya hablamos con el presidente, eran comunidades quichos, eran CECIBs, que son centros culturales interculturales bilingües, centros educativos interculturales bilingües. Entonces, pero ya hablé con el presidente de la comunidad y ellos en una asamblea decidían si era un tema que tenía cabida, si es que la gente lo quería. O sea, era como una cosa co-creada. Yo siento que era eso, implicarles desde el inicio, o sea, no llegar con el proyecto y decir, queremos hacer esto acá, sino compartir, socializar. Ellos debatían, porque eran indígenas, no era otra forma de organizarse. Claro. Entonces, era, sí hablamos con el distrito, pero no nos importa tanto, porque el distrito podía decir, y si llegaba el distrito, a lo mejor pasaba lo que tú decías, Diego, a lo mejor y se sentían obligados, y no. Exacto. Pero era, hablé con el distrito, pero ya hablé con el presidente de la comunidad, y ya tuvieron asamblea y decidieron que sí les parecía pertinente este proyecto y ahorita necesario. Entonces, había ya como este consenso, habían evaluado si les veían útiles o no. Entonces así fuimos entrando a las comunidades quichuas, ¿no? Por un momento. Pero sí hay resistencias. Pero yo creo que la educación justamente tiene que nacer desde esa resistencia, porque de las resistencias que uno puede tener, ¿no? Porque ahí se da como en verdad este proceso de interiorizar, crítico, donde tú puedas también ser como cernir, ¿no? Esto me sirve, no me sirve, hay condiciones para hacer esto, ¿no? Entonces creo que ahí también nace la verdadera educación. No lo veía yo como algo malo. Pero sí, hay muchos colegios, yo ahora pasado el tiempo, quedaron instaladas esta mini red de bibliotecas al paso comunitarias, pero yo sé que cada contexto ha sido diferente. Hay escuelas donde no han podido sostenerlo de la mejor manera, hay otros espacios como por ejemplo un jardín botánico, porque también dejamos en espacios de educación formal y no formal. Hay escuelas que tenían unas rectoras, mujeres que estaban muy interesadas, por ejemplo, con la parte de los cuidados desde el libro, que les servía también para hacer vínculos, ¿no? Vínculo materno, vínculo como que los padres aprendan a través de la lectura a hacer estos vínculos emocionales con los hijos. Entonces, yo entiendo que es difícil sostener. O sea, hay algunas, ahorita sé que en las riberas algunas han funcionado, están vivas, están aún usándose los libros, los profes de literatura que fueron capacitados están utilizando la mediación, y hay otras que por sus condiciones de precariedad, habían escuelas que literalmente se les caía el techo, ¿no? Están bien abandonadas, o sea, sabemos que tienen menos vigencia o no se están usando tanto, y hay otras que ya incluso han trascendido las mini bibliotecas y ya están produciendo. Por ejemplo, en Añango,
ellos están empezando a recoger sus memorias, a producir. Ay, qué lindo. Soportes de libros, sus tradiciones y así. Para que pueda ser fácil. Oye, verás, yo hablando ahorita solo de bibliotecas, cuando estuve en la escuela me acuerdo haber ido a una biblioteca. No recuerdo que haber sido motivada a ir a una biblioteca, tal vez por consulta, porque bueno, también hay que decir, en mi época aún no había el internet, entonces tú ibas a investigar a una biblioteca. Casi no me dejan entrar porque no tenía el carnet, es decir, nunca fui yo, o sea, nunca nadie me enseñó cómo ir a una biblioteca. Luego del trauma de que casi no me dejan pasar a una niña y como por decir, nunca más vuelvo a una biblioteca, algún rato ya nos dieron carnet en la escuela y ya me dejaron pasar. En el colegio también tuve una biblioteca, usualmente para matemáticas, los ejercicios que sacabas copias. Luego, ya en la U también, en la misma universidad, en la Universidad Central o en la Politécnica, tú ibas a averiguar libros ya nivel superior, matemática, física, ya, todo bien. Pero te cuento que ahorita, no sé, la verdad, en esa parte no sé, pero en el colegio donde trabajo actualmente ya no hay biblioteca. Ahora, claro, decir, pero es que aquí hay un espacio muy pequeño, estamos toditos así, todos alcanzamos con las fustas, pero no hay ni siquiera un espacio. Entonces, por ejemplo, estos proyectos que si bien son en lugares tal vez un tanto más alejados del centro, está pasando aquí mismo, en el centro de Quito. Es increíble, yo no sé, tal vez tú tienes o estás llegando igual de alguna forma con un plan o tienes planeado hacer algo, porque primero, como te digo, yo nunca tuve una cultura de biblioteca en mi escuela. Yo aprendí a la mala ahí que te dicen, no te puede pasar, no, aquí no se hace ruido. O sea, creo que sí, las reglas existen y todo, pero nadie me dijo cómo hacer. Yo me acuerdo muy feo de eso. Y también ahora que tú me dices, hay cómo leer, hay cómo conversar, hay estos otros métodos y todo. O sea, es una cosa de tanta evolución que es impactante. Realmente digo, si me hubieran dicho eso, ahí es el espacio para niños, pasen por favor, ay, gracias, tuvieron un mejor recuerdo, pero ahorita es como, yo te juro, es el recuerdo más feo que tengo de ir a una biblioteca y decirte no. El rechazo. Es un rechazo muy fuerte. Entonces, dime, o sea, en ese sentido, yo incluso te dejo como la apertura de si hay algo que pudiéramos hacer para visitar de este tipo de colegios que ya sea por infraestructura, por el presupuesto del ministerio, porque ya no hay donde más poner a los estudiantes o las cosas, no sé, del mismo colegio que ya se guardan. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en un proyecto de ludobibliotecas que estamos implementando en organizaciones sociales y en una red de colegios. Y también invitarles, en nuestras escuelitas de arte que se llaman Artisteca, tenemos 2 ludobibliotecas, hay 2 sedes, una en el Centro Histórico y una en Mariscal. Y estas escuelitas de arte que tienen ludos bibliotecas, hemos creado ahí porque estamos enseñando artes literarias, la literatura como un tipo de arte más, otra de las disciplinas artísticas, ¿no? Al final la literatura era una de las musas, ¿no? Claro, Entonces, claro, pero a veces pensamos que lo literario está muy conectado a lo intelectual y no tanto a lo artístico. Ha habido esa diferenciación. Pero aquí en Artisteca hemos querido incluir a las artes literarias como parte de las artes. Entonces enseñan música, danza, teatro, pero también literatura, desde las ludobibliotecas. Entonces es muy bonito también restituirle esa parte más creativa de lo literario, más artística, más sensorial, más de lo emocional, no tanto del pensamiento de las ideas de la mente, porque al final es un proceso intelectual, pero a veces se cree que como eres literato o te dedicas a la lengua, eres un intelectual, no eres un artista. Así hay como ese como esa división, claro. Claro, al menos en esas áreas, pero hemos querido como restituir. Y se abre al público todos los viernes, empezamos el mes anterior a abrir los viernes al público general. Entonces, invitarles si es que usted tiene un hijo, porque más está enfocado en niños, niñas y adolescentes. Pero si usted es un adulto curioso, ¿por qué no? Lleve al niño interior y pueda acercarse a las bibliotecas. Es un espacio gratuito, es un espacio abierto y tenemos unas docentes bibliotecarias que están ellas haciendo estrategias de mediación lectora constantemente, la hora del cuento, bibliocine, algunas actividades que vinculan el libro con las artes. ¿Ya? Entonces los viernes les podríamos invitar, sería muy lindo que puedan ir. Genial, con sus hijos y puedan compartir este espacio donde es muy lindo porque es, como dice Gaby, el espacio también no solamente es la docente, sino que ha sido pensado su infraestructura con mobiliario pedagógico, espacios abiertos, interactivos, con muebles, muy parecido a este lindo espacio donde ahora estamos. O sea, que en sí el espacio también influye en ti y está pensado así la ludobiblioteca. Además, la ludobiblioteca no solo tiene libros, también tiene material didáctico, material pedagógico. Entonces te vas a encontrar desde juego de mesas hasta el tangram,
y otro tipo de material concreto que te va a ayudar como a complementar la lectura. Tenemos también juegos, ya dije, ¿no? O sea, juegos de mesa, pero además material didáctico, letras de lija, tablas de preescritura, también para los que somos pequeños. Entonces es un espacio estimulante, un espacio que está viendo la lectura más allá del libro. Ajá. Me parece extremadamente genial que no solo se quede en la teoría, porque muchas veces es como que tenemos muchas ideas agradables, buenas y demás, pero hay que plasmarlas, y este tipo de iniciativas es justamente eso, ¿no? Y genial la invitación. De hecho, cuando lo publiquemos al capítulo van a encontrar en las redes sociales este tipo de líneas para que ustedes puedan ver dónde tienen que asistir, cómo tienen que asistir y demás. Lastimosamente el tiempo ha concluido. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Yo me quedo con la idea de no es solo hablarlo como tal, que suena bonito desde el punto de vista, no sé, poético, es accionarlo, y tú lo has venido haciendo desde que has sido pequeña, así que sabemos que te quedan 1.000.000 de cosas más por hacer, y un gusto poder compartir este espacio contigo. Gracias, profe Diego. Gracias, profe Gaby. Y un abrazo a todos. Muchas gracias por el espacio y muchos éxitos y bendiciones. Da igual, yo date también las gracias a ti por haber asistido. Créeme que es abrir el mundo, ¿no? Como para pensar que la matemática solo son números. Con la matemática y esos números tomas decisiones. Es exactamente ahorita, al menos lo que yo puedo concluir de la lectura. No es solo un libro, sino son las personas que también crearon el libro y a quienes vas a llegar. O sea, es maravilloso. Yo me quedo con muchas cosas de aquí. Entonces voy a dar ya el último mensaje para las redes, y también cualquier cosa, pues estaremos publicando justamente este capítulo de las campañas que tú también puedas seguir para que ustedes, quienes estén interesados, puedan asistir. Nos pueden seguir en las redes sociales en Conversando con los Profes, en Instagram y Facebook, y también agradecemos a la Fundación Integral de Familias, que también pueden ver en sus redes como Fundación Integral FIF. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Pasen muy bien.